¿Sabes cómo crear historias de usuario en Jira? Aquí te explico cómo. Para crear una historia de usuario en Jira, pues obviamente antes tuviste que crear tu hoja de ruta con tus épicas y tener el Product Backlog lleno de épicas. Y dentro de cada épica puedes crear historias de usuario. Tú puedes hacerlo directamente desde la hoja de ruta, dándole simplemente añadir una incidencia secundaria y le vas a dar clic y vas a poner aquí una nueva historia de usuario. Por ejemplo, en seguridad tengo módulo de login, tengo recuperar contraseña, uso de sesiones, puedo generar otra historia de usuario como usuario administrador. Y aquí yo ya creé una historia de usuario. Bueno, aquí estoy poniendo el título de la historia de usuario. Hay que llenar la información que conlleva en Jira la historia de usuario. Pero antes de hacerlo aquí, obviamente vamos a hacerlo también desde el backlog. Si le das clic, obviamente aquí a la historia de usuario, te va a llevar a esta pantalla para ver todo el detalle de la información que hay que llenar de la historia de usuario. Vamos a hacerlo ahora desde el Product Backlog. Aquí tenemos todas las historias de usuario y podemos crear una incidencia inmediatamente y ponerle, por ejemplo, catálogo de usuarios. Y este catálogo de usuarios, si yo le doy clic en la historia de usuario, me va a llevar a la pantalla para crear toda la información o agregar toda la información que conlleva esta historia de usuario en Jira. ¿Qué es lo que vamos a tener de este lado? Pues obviamente primero podemos tener la opción de agregarle una épica o asociar nuestra historia de usuario a una épica. Si le doy clic aquí, me aparecen todas las épicas que están asociadas y como es relacionado a la épica de usuarios, yo le voy a dar clic a la épica de usuarios y ya le asocié la épica de usuarios y aparece también en el Product Backlog mi historia de usuario asociada a la épica de usuarios. Puedo ver aquí las opciones de seguimiento para que me pueda dar información cada vez que se actualice esta historia de usuario o quitarme de que me esté dando informes. Puedo compartir esta información a alguien más por correo electrónico y enviar un enlace. Puedo añadir marcas, cambiar a principal, mover, clonar, eliminar la historia de usuario, imprimirla, exportarla a XML, exportarla a Word y configurarla. Aquí le podemos adjuntar un archivo a la historia de usuario, ya sea a través de un Giphy, un Dropbox o un Google Drive, o simplemente arrastrar un archivo y dejarlo caer aquí. Y podemos inclusive aquí crear subtareas o tareas secundarias para la historia de usuario. Aquí puedo poner tal subtarea, nada más como demo. Y yo aquí tengo una subtarea o tareas secundarias para mi historia de usuario. Sin embargo, aquí también puedo vincular la incidencia, puedo añadir un enlace web y además aquí puedo añadir aplicaciones. Y esta historia de usuario está por default en tareas por hacer. Podría estar en curso o finalizada esta historia de usuario. Pero obviamente el criterio de done se define más adelante. En la descripción yo aquí puedo poner exactamente el cómo usuario administrador quiero un reporte de catálogos de usuarios del sistema para poder administrar mis usuarios. Y le doy salvar. Yo aquí puedo tener la descripción de mi historia de usuario, de catálogo de usuarios, y la tengo en tareas por hacer. Veo mis subtareas, que lo agregué como ejemplo. Lo puedo inclusive generar una edición masiva o ver en búsqueda de mis tareas secundarias. Puedo dar clic en esta tarea y me va a mostrar una información muy similar a la de la historia de usuario que está embebida dentro de la tarea. Pero sin embargo, no vamos a hablar de tareas en este momento porque estamos hablando únicamente de las historias de usuario. Y vamos a asignarle un responsable a esta historia de usuario. Le das clic y te asignas, por ejemplo, a ti mismo. Puedes colocar etiquetas de la historia de usuario, por ejemplo, catálogo, usuarios. Dice que las etiquetas no pueden tener espacios ni superar los 255 caracteres. Entonces yo voy a poner catálogos nada más. Me pregunta si va a estar asociada a algún sprint. Todavía no tengo sprints creados en Jira. Entonces en mi proyecto de Jira, entonces no va a tener ningún sprint. Si tengo que estimar esta historia de usuario, ponerle un punto de historia. Por ejemplo, puedo decir yo me tardo 5 puntos de historia en esta historia de usuario. Y si se dan cuenta, aquí ya marcó que tiene una subtarea que tiene 5 puntos de historia y que está asignada a Fernando Carrillo. Entonces, inclusive la fecha de creación hace 4 minutos, fecha de actualización hace 2 minutos, mostrar comentarios y un historial. Yo aquí puedo poner más comentarios y guardar. Y esta es la información que nosotros guardamos de historia de usuario en Jira. Como pueden ver, es muy sencillo, es guardar toda esta información, generarla, estimarla y hasta priorizarla. Para priorizarla tienes que agregar un campo de priorización. Para agregar ese campo de incidencia, le das clic en configuración. Le das clic en tipo de incidencias.
Seleccionas Story, que es historias de usuario, para modificar esta plantilla, y de este lado aparece crear un campo, o puedes generar campos ya creados para que puedas customizar tu formulario, y vas a seleccionar prioridad. Puedes agregar inclusive entorno, fecha de vencimiento, seguimiento de tiempo y la fecha de inicio. Yo nada más voy a agregar prioridad y le voy a dar clic en guardar cambios. En este momento se ha modificado mi proyecto. Le doy clic a volver al proyecto o me regreso. Voy a buscar mi historia de usuario que estaba trabajando, que es catálogo de usuarios. Le doy clic y voy hacia abajo y veo aquí prioridad. Entonces puedo cambiar la prioridad a muy alta, alta, baja o muy baja. Lo voy a poner en muy alta y entonces cambia aquí la prioridad, y entonces además de estimarla, de agregarle subtareas, la priorizo, le agrego responsables, y esto es como nosotros podemos agregar y crear historias de usuario en Jira. Esto fue cómo crear historias de usuario en Jira y lo viste aquí en Hands-on QA.